Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 de Radio María FM en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Javier León y hoy abordaremos un tema de mucha alegría en la vida del hombre católico, la festividad de San José Obrero, que es hoy 1 de mayo. Estaremos mi compañero Leo Jano y este servidor compartiendo sobre este importante y venerado santo. ¿Cómo te encuentras, Leo? Bendecido, Javier, de estar acá compartiendo contigo y con nuestra audiencia. Tremendo el tema de hoy, definitivamente. Nada más ni nada menos que nuestro querido Padre Espiritual por antonomasia, el varón noble y muy amado San José, desde el ángulo de ese hombre trabajador de la vida. Es un placer encontrarnos por estos medios con nuestros oyentes de Radio María en Washington, Chicago, Nueva York, Houston, Boston y el sur de la Florida, así como con nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras redes donde el Señor nos permite llegar. Leo, arranquemos como es debido, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Con mucho gusto, Javier, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, Leo, en nuestro programa de hoy vamos a dividir nuestra exploración en 4 segmentos esenciales. Vamos a iniciar con una mirada profunda a la historia y el significado de San José como el patrón de los trabajadores, entendiendo no solo su contenido histórico, sino también su relevancia espiritual y práctica en nuestros días. Proseguiremos con cómo San José sirve como un modelo para el hombre moderno, especialmente en su rol de líder y protector dentro de la familia, ofreciendo ejemplos prácticos de cómo podemos emular su fe y liderazgo en nuestra vida diaria. En el tercer segmento discutiremos la devoción contemporánea a San José, y con esta figura bíblica sigue siendo un pilar de fuerza y consuelo para muchos, especialmente en tiempos de desafío económico y laboral. Finalizaremos con una reflexión sobre las enseñanzas de la Iglesia sobre San José y cómo su vida y obras son promovidas por los papas y la doctrina católica, reforzando su impacto en la comunidad católica global y el mundo laboral moderno. Acompáñenos mientras buscamos inspiración en la vida de San José para que también nosotros podamos encontrar en nuestro trabajo diario el camino hacia la santidad. No se vayan y pronto estaremos con ustedes con este tema. Bienvenidos al mundo de la fe
y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos a nuestro primer segmento. Vamos a ver a San José, su historia, San José Obrero, su historia y significados. Iniciando nuestro programa con quién fue San José, el origen de esta celebración que honra su vida como trabajador humilde. En el contexto histórico de San José como carpintero en Nazaret, podemos empezar el relato que hace San Lucas en su Evangelio, cómo lo presenta a él como un hombre santo y justo. Tan es así que su santidad se ve desde el primer momento en su entrega a la voluntad de Dios. Es importante entender cómo San José, sin mucho que contradecir o sin mucho que preguntar, asume el papel que le corresponde para la economía de la salvación del ser humano, siendo él el padre putativo de nuestro Salvador. No fue de una manera quizá irrazonable, porque dentro de su pensamiento, él también como ser humano tuvo algunas dudas con respecto a lo que estaba sucediendo. Sin embargo, él siempre estuvo en contacto con nuestro Señor, con el Padre, a través de la oración. Y fue a través de la oración como todas sus dudas, como toda su mente, sus pensamientos fueron respondidos por medio de los sueños. San José, en este contexto histórico, hay que entenderlo como él asume ese rol de líder de hogar, de líder de casa, y cómo empieza de una vez a ser parte de la economía de la salvación. Por eso, Leo, también, ahora que empezamos a hablar del 1 de mayo, tenemos que continuar con esa guía de cómo San José, obrero, se pone a la tarea desde el primer momento. ¿Verdad, Leo? Así es, Javier. De hecho, la iglesia eligió el 1 de mayo en un contexto donde el mundo iba rápidamente industrializándose, iba cambiando la cultura alrededor de una revolución industrial. Y por eso la iglesia buscaba ofrecer a los trabajadores de esa nueva era un modelo de conducta y espiritualidad que estuviera pues en consonancia con los valores cristianos. Por eso la elección del 1 de mayo como la fiesta de San José Obrero, que fue instituida por el Papa Pío XII en 1955, no fue ninguna coincidencia. Esta fecha coincide con el Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra en muchos países del mundo como un día para reconocer y reivindicar los derechos de los trabajadores. La iglesia vio en San José, el humilde carpintero de Nazaret, ese patrón ideal para todos los trabajadores. San José es un ejemplo de dedicación, de humildad y esa santificación que todos anhelamos a través del trabajo diario. Por eso su vida nos muestra cómo el trabajo, lejos de ser una mera obligación o una necesidad de subsistencia, es más bien una forma de participación en la creación de Dios y en el cuidado de la familia, reflejando así la dignidad inherente a cada tarea humana. Y eso lo hace, pues obviamente, a José muy relevante en el contexto del trabajo moderno, ¿cierto, Javier? Sí, así es, Leo, porque es una fiesta bien distinta que se debe de celebrar desde el punto de partida del amor a Dios, y de ahí pasar a la vigilancia por la responsabilidad de todos y cada uno al amplísimo y complejo mundo de la relación con el prójimo basada en el amor, desde el trabajo, desde el trabajador al empresario y del trabajo al capital, pasando por poner de relieve y bien manifiesta la dignidad del trabajo
como un don de Dios y del trabajador como imagen de Dios. Los derechos a una vivienda digna y formar una familia al salario justo para alimentarla y a la asistencia social para atenderla, al ocio y a la práctica de la religión que su conciencia le dicte. También se recuerda la responsabilidad para el logro de mejoras sociales de distintos grupos. En esta festividad, los gobernantes también tienen una responsabilidad. Todo esto incluye, y mucho más, en la doctrina que nuestra Santa Iglesia Católica nos enseña sobre por qué se toca al hombre al llevarlo hacia el trabajo y cómo el trabajo, como bien lo dijiste, Leo, es el modo de santificación. Y este modo de santificación es completamente relevante en nuestros días, aunque como bien lo señalaste, Leo, esta festividad empezó producto de esa revolución industrial. Pero hoy en día esa revolución industrial continúa, no es que ha dejado de pasar. La revolución como tal continúa en nuestros días, ya no desde un punto de vista industrial de mecanización, pero ahora estamos entrando o estamos en la época de la tecnología y es otra revolución la que el hombre tiene que enfrentarse. Por eso, Leo, hay muchas lecciones de la vida de San José que aplican para nosotros. Definitivamente. San José no solo fue el custodio terrenal de Jesús y María, sino también un guardián frente a las fuerzas espirituales y terrenales que podían amenazar la misión divina de su familia. Si lo vemos en un contexto muy profundo en el Antiguo Testamento, ver el rostro de Dios era considerado un acto que podía llevar a la muerte debido a esa santidad inabarcable de Dios. Sin embargo, San José convivió diariamente con la gracia encarnada, protegiendo y siendo testigo de esa pureza divina que irradiaba de Jesús y María. Y ese misterio, Javier, un misterio de convivencia con la santidad pura, representa una reflexión muy profunda sobre la capacidad humana, que es fortalecida por la gracia de Dios. De lo contrario, José también hubiera muerto ante semejante gracia, para poder enfrentar lo divino sin ser consumido. Así que en su misión, San José también, por otro lado, actuó como un escudo contra los ataques del mundo, el demonio y la carne. Esa protección de la Sagrada Familia no fue solo un acto físico de mudarse a Egipto, por ejemplo, sino una constante batalla espiritual en la que San José enfrentó pruebas y tentaciones muy fuertes. Esa vida de oración que él tenía y esa fe inquebrantable fueron cruciales para sostener ese rol protector. Cada día esa integridad y esa virtud se fueron poniendo a prueba, enfrentando todos los desafíos que buscaban desviar la misión redentora de Jesús. Por eso la entrega y el sacrificio de San José fueron absolutos, encomiables. Y eso hizo que se consumiera su vida en el servicio a su familia y a Dios hasta dejar a Jesús preparado para su misión pública. Y finalmente, Javier, la figura de San José como protector, pues ahí nos invita a reflexionar sobre el papel de cada hombre en su entorno familiar y comunitario. La protección que ofreció no solo lo salvaguardó en cuanto a la integridad física de la Sagrada Familia, sino que también preservó su misión espiritual contra las fuerzas que buscaban corroerla. Este aspecto de su vida es un llamado a todos nosotros como hombres a ser baluartes de fe y moralidad, enfrentando siempre con valor, con dedicación, los retos que el mundo moderno presenta y que nos enfrenta y nos confronta. Y así buscar cómo nosotros mantener un corazón puro y una fe sólida frente a las adversidades. En fin, Javier, este segmento nos ha ayudado a entender mejor quién fue San José y por qué su figura es tan central en nuestra fe y trabajo diario. Así que vamos a una breve pausa y continuaremos tocando a San José como modelo para el hombre moderno
dentro del concepto familiar. Ya regresamos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso y ahora vamos a profundizar en cómo San José sirve como modelo para los hombres hoy, especialmente ese papel proveedor y protector de la familia. Y me encantaría hablar sobre ese liderazgo silencioso de San José en la Sagrada Familia. Este hombre, este varón, el ejemplo para todos nosotros como cabezas de familia, ejemplifica ese liderazgo silencioso y efectivo, una cualidad muy, muy rara, pero esencial en la estructura familiar. A pesar de que los evangelios no nos ofrecen muchas palabras directas de San José, de hecho ninguna, sus acciones hablan de un compromiso profundo con su familia y con Dios, como lo dije anteriormente. Su decisión de proteger y cuidar a María y a ese niño Jesús, a ese joven Jesús, en circunstancias extraordinarias, de una manera peregrina, todo el tiempo, va destacando una valentía y una fe inquebrantable. En un mundo donde a menudo el éxito se mide en términos de poder, de ruido, San José nos muestra que el verdadero liderazgo viene acompañado de humildad, de escucha y una disposición para actuar en defensa de los más vulnerables. Esta figura de protector, de proveedor, es crucial en el contexto del hombre católico de hoy, quien puede sentirse llamado a ser siempre un pilar de fuerza, un pilar de serenidad, Javier, en su propia familia. Es decir, San José, al asumir ese rol sin buscar reconocimiento ni recompensa, sabiendo que es el menor de los tres, a pesar que ante los hombres es la cabeza de la familia, se convierte en ese modelo de integridad y sacrificio. Su liderazgo no solo se centraba en proveer lo material, sino también en ofrecer guía espiritual y emocional. Imagínense, a estos dos hermosas personas, uno, Dios, y la otra, pues la criatura perfecta por antonomasia, mostrando ese camino de fe que los padres de hoy podemos aspirar a seguir para fomentar un hogar donde se vive y donde se celebra la fe. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues no sé. ¿Qué opinión tienes, Javier, sobre cómo emular esa obediencia y esa fe de San José en esa vida familiar? Claro que sí, Leo. Es del mismo modo que los padres enseñan su oficio a los hijos hoy en día, de la misma manera que se le enseña al hijo a obedecer, también se le enseña al hijo la importancia del trabajo. De ahí que en el mundo de hoy es importante enseñarle al hijo desde el inicio la importancia de estudiar y de formarse. Eso también es parte de la obediencia del plan de Dios. San José también lo hizo con Jesús. Por eso es que a Jesús se le llama a menudo en los evangelios el hijo del carpintero. En el evangelio de Mateo, de San Mateo, capítulo 13, en el versículo 55. Más que ningún otro, San José representa la dignidad del trabajo humano, que es el deber y la perfección del hombre, que ejerce su dominio sobre la creación. Tenemos que recordar que Dios puso la creación bajo el cuidado y la responsabilidad del hombre. Ya por el solo hecho de darle al hombre esa responsabilidad, le está asignando un trabajo importantísimo. Y esa es parte de la obediencia que nosotros le debemos a nuestro Señor y que hoy en día debemos de tener claro y cuidar la creación desde ese punto de vista, desde ese mismo aspecto, porque al asignarnos Dios la responsabilidad de la creación, está prolongando la obra de Él como creador sobre nosotros. Ofrece su servicio a la comunidad y contribuye al plan de salvación. San José amó su trabajo y como hombre de fe superó el cansancio
y elevó la práctica de esa virtud, como no aspira a la riqueza ni envidia a los ricos, simplemente conserva la paz. El trabajo para él no es un medio de satisfacer la ambición, sino un medio de sustento para su familia. En fin, como se prescriben los judíos, se observa el descanso semanal y se participa en las celebraciones religiosas y también civiles. También es parte de la responsabilidad y el ejemplo que nos da San José, porque cuando se dio el censo de inscripción, él se llevó a María también para ir a inscribirse. De ahí que también tenía que cumplirse que su nacimiento fuera en Belén, porque en su obediencia, en su santidad y en su fe, no solamente obedeciendo al plan divino, a la economía de la salvación, sino también San José nos da ejemplo de un verdadero ciudadano que nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser verdaderos ciudadanos. Es importante mantener ese equilibrio, Leo, para poder entender también el aspecto de la oración en estos puntos de equilibrio. Javier, San José vivió, así como lo mencionas, un equilibrio tan constante entre el trabajo, la oración y su vida familiar que nos enseña a cada uno de nosotros estos aspectos como cruciales y como complementarios unos con otros en la vida de un hombre católico. Como carpintero trabajó arduamente para sustentar a su familia, demostrando la dignidad del trabajo humano y cómo puede ser una forma de servicio a Dios. Y al mismo tiempo, su vida estaba imbuida de oración y contemplación. Él oraba cuando todavía la luz del alba no daba. Él estaba muy despierto desde el inicio, según los místicos que han contemplado la vida de San José. Y hasta que ya venía la luz solar, entonces en ese momento él ya empezaba a trabajar. Y eso, obviamente, le permitía discernir la voluntad de Dios en momentos clave. Para el hombre moderno, como nosotros, encontrar este equilibrio siempre va a ser un desafío, especialmente en un mundo que a menudo va priorizando cada vez más ese éxito profesional sobre la vida espiritual y familiar que nosotros tenemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en el error de trabajar demasiado y descuidar nuestra vida espiritual, descuidar nuestra vida familiar? Pues San José sirve como un recordatorio poderoso de que el trabajo es una bendición y una forma de participar en la creación de Dios, pero que no debe eclipsar nuestro compromiso con la familia y con nuestra vida espiritual. A través de esta devoción a San José Obrero, nosotros como hombres podemos encontrar inspiración para integrar estos aspectos de una vida que él llevó mientras y tuvo su paso por la tierra, porque ahora pues es ese gran intercesor. Y bueno, eso creó un entorno donde la familia pues creció en amor, en respeto y en fe. Por eso es que la Sagrada Familia es ese ícono de orientación, donde sirve como ejemplo, partiendo de este gran santo humilde trabajador desde ese punto de vista. Javier, este impacto de San José también se trasciende a la educación y a la formación de valores en nuestros hijos, ¿cierto? Sí, Leo, efectivamente. El mundo como lo conocemos hoy en día es un mundo al que todos, absolutamente todos, estamos llamados a trabajar. No hay una persona que no esté o que no sienta en su necesidad, en su carne, la necesidad de hacer un trabajo físico, intelectual, lo que le salga de su interior, ya sea hecho por la inteligencia o a través de las manos que en medio de la naturaleza señalaron el camino del progreso y la cultura. Dios le concedió manos a otras especies, pero solo a la mano del hombre le dio el carácter de herramienta.
Toda la técnica sobre la cual se asienta la civilización es prolongación de esa mano que Dios otorgó al hombre. Es ese mismo reflejo de la mano de Dios sobre el hombre. Es esa proyección de la mano de Dios también que nosotros como seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios tenemos y debemos enseñar y educar a nuestros hijos que su trabajo es para el bien propio y el bien social y el sustento de la familia. No desde un punto de vista egoísta en donde todo lo que voy a producir es para mí, para mí, para mí. Eso ya se pasa a la parte del egoísmo. Pero todo lo que estamos haciendo, debemos educar a nuestros hijos que su producción es para un bien social. De ahí la importancia de rescatar el fin del trabajo para la sustentación de la familia, pero no solamente desde el punto de vista del alimento, sino del soporte general de la familia como núcleo, por el cual todos estamos llamados a mantenernos juntos. Hoy celebramos el Padre nutricio de Jesús, justo y humilde carpintero de Nazaret, que pasa la vida no solo en la meditación y en la oración, incluso hasta los momentos de sueño, sino también en las fatigas de su artesanía. San José es el símbolo de la prudencia, del silencio, de la generosidad, de la dignidad y de la aplicación en el trabajo. También lo es de los derechos y los deberes respecto del trabajo. Esa es parte de la educación que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos y enseñarle esos valores. San José nos enseña a todos a ser líderes espirituales con ese equilibrio que les hemos mencionado. Líderes espirituales en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Por eso, en el siguiente segmento, continuaremos explorando su impacto en nuestra vida espiritual para poder mantenernos unidos al plan de Dios. No se vayan. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso en este tercer segmento en donde vamos a considerar cómo la devoción a San José puede fortalecernos en nuestros desafíos diarios y profesionales. Algunas de las formas de fomentar una devoción personal a San José es viéndonos nosotros, hombres de hogar, cabezas de hogar, reflejados en San José. Cómo nosotros debemos tratar de imitar a este hermoso santo, a este bello santo que sin pronunciar palabras, guiado simplemente en la obediencia a nuestro Dios, hizo lo que el Señor le había dado. Su entrega total a la divina voluntad, a la voluntad divina y al vivir en esa voluntad de nuestro Señor, Él es ejemplo, verdadero ejemplo de lo que es vivir en el querer de Dios. Vivir en ese querer que era simplemente hacer su trabajo. Y ese trabajo de cuidar de la Virgen que lo llevó inclusive a emigrar para proteger a su familia, para proteger al niño. Ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos ver y empezar a promover esa devoción, principalmente en nuestros días donde se está viendo todos estos problemas de migración. Podemos ver cuántos San José están emigrando y también podemos promover esta devoción de San José desde nuestro punto de vista del silencio y del manejo del hogar acorde a la voluntad de Dios. Recuerden que
La fiesta principal de San José es el 19 de marzo y como lo dijo Leo al inicio, el Papa Pío XII fue el que agregó el primer día, pero enfocado a ese aspecto de San José que es el trabajo, o como San José como obrero, como cabeza de hogar, como carpintero. Nosotros tenemos que mantener esa devoción para vernos y llegar a pedirle al Espíritu Santo que nos conceda ese nivel de obediencia a la voluntad de Dios que San José nos enseñó. Leo, algunos testimonios modernos de este impacto de San José en la vida de los hombres católicos, ¿tienes alguno de ellos? Sí, Javier, de hecho, uno de los testimonios más famosos y reconocidos de la intercesión de San José es el de San André Bessette, ese humilde religioso canadiense conocido por su profunda devoción a San José. San André es muy célebre por haber construido el oratorio de San José en Montreal, en Canadá, y se convirtió en un centro de peregrinación y sanación increíble. San André atribuyó muchos milagros y curaciones a San José, especialmente en casos relacionados con enfermedades físicas y dificultades laborales o personales. Es decir, él también, dentro de esa promoción a San José, San André promovía el aspecto laboral de San José, alentó a aquellos que buscaban empleo o que enfrentaban desafíos laborales a rezarle a ese San José, el trabajador por excelencia, para encontrar guía y protección. Y muchos peregrinos que visitaron el oratorio reportaron haber encontrado trabajo o haber experimentado mejoras significativas en sus situaciones laborales. ¿Quiénes de nosotros no tenemos problemas en el trabajo? Todos, prácticamente. Entonces, siempre tener a San José ahí intercediendo por nosotros en nuestros lugares de trabajo es impresionante cómo realmente toca esos temas que parecieran a veces no tener solución, a veces realmente nos frustramos bastante. Pues este testimonio, aunque centrándose más en la curación física y la guía espiritual, también toca la esfera del trabajo, también toca la protección de los trabajadores, reafirmando ese gran papel de San José como un poderoso intercesor para aquellos en necesidad, especialmente en el ámbito laboral. Javier, me imagino, también existe un San José como intercesor en tiempos de dificultad económica, ¿no? Así, claro que sí, efectivamente, porque San José era el infaliblemente obediente a las órdenes de Dios. Y él, incluso en la tribulación, cuando el ángel le dijo a San José que no tuviera miedo en traer a María, a su esposa, en su casa, él obedeció. Cuando le advirtió de que escapara a Egipto, obedeció. Y todos estos fueron momentos de dificultad. El momento de la dificultad de entender lo que no comprendía de cómo era que este hijo, él iba a ser parte de él y que le iba a tocar a hacer crecer a ese hijo y cuidarlo. El momento de la dificultad donde tuvo que salir a Egipto para proteger a la madre y al hijo. Y cómo él obedeció. Esos son momentos de dificultad. Continuamente proveyó para su familia y los protegió, incluso ante ese gran peligro. A pesar de que no era el padre de Jesús biológicamente, San José era el padre devoto a la palabra encarnada, tomando el lugar en la tierra del padre, de su Padre Celestial. El Papa San Pío dijo: ve con extrema confianza a San José, porque no recuerdo haberle pedido nada a San José sin haberlo obtenido fácilmente. Por eso es que el mismo padre, el San Padre Pío, San Padre Pío, nos enseña cómo en los momentos de dificultad debemos de pedirle a él
porque como nos lo expresa en esta acotación, no hay manera en que no haya recibido algo de San José que no lo haya obtenido fácilmente. Dado que San José era el padre adoptivo de Jesús, trabaja continuamente para su familia, la Sagrada Familia. Él proveyó para ellos, los protegió y fue el jefe de familia. Ahora en el cielo es un poderoso intercesor y según el catecismo de la iglesia en el 10:14, la iglesia nos anima a reconocer a San José como el santo de la buena muerte. Por eso es que no solamente en momentos de dificultad, sino que en el momento de la dificultad de entender la muerte, debemos de mantener siempre la devoción a San José. Y debemos también nosotros, Leos, asociarnos a nuestra parroquia en la celebración de San José Obrero para ser parte de la comunidad. Cierto, Javier. De hecho, en todo el mundo, a veces no lo vemos, pero sí, hay ya registros de parroquias y comunidades católicas que están transformando la fiesta de San José Obrero en una celebración que enfatice el agradecimiento, la convivencia, la dignidad del trabajo humano. Y este enfoque se refleja en las misas especiales y bendiciones de las herramientas de trabajo que se llevan a cabo en países como Italia y en España, donde se busca santificar la labor diaria de los fieles y pedir por la intercesión de San José en todos los ámbitos laborales. Este tipo de celebraciones, Javier, ayuda a los trabajadores a ver su labor no solo como un medio de subsistencia, sino como una vocación que contribuye al bien común y a la misión de la iglesia. Además, algunas parroquias extienden la celebración más allá de la liturgia cuando organizan ferias de trabajo y salud donde se ofrecen servicios como asesoramiento laboral y exámenes médicos gratuitos. Uno no lo ve a veces en su comunidad, pero sí sucede en algunos países y definitivamente es digno de imitar y que eso se vaya extendiendo a todas nuestras parroquias. Este tipo de iniciativas no solo fomentan un espíritu de comunidad y apoyo mutuo, porque se vuelve una red de apoyo, sino que también ponen en práctica la doctrina social de la iglesia sobre el cuidado de la persona en su integridad. Por ejemplo, en Estados Unidos se organizan proyectos de servicio comunitario que permiten a los feligreses vivir su fe en acción. ¿Cómo? Bueno, mejorando las condiciones de su comunidad, ayudando a los más necesitados. Y si lo vemos por el lado de América Latina, pues las festividades incluyen también actividades familiares y comunitarias como almuerzos compartidos, juegos para niños, que fortalecen los lazos comunitarios y celebran la alegría del trabajo compartido pues en un ambiente festivo. Estas celebraciones son un testimonio vibrante de cómo la fe puede transformar la perspectiva sobre el trabajo y cómo ofrece también una alternativa positiva a esas tradicionales manifestaciones de protesta en el Día del Trabajo, ¿no? Promoviendo más bien un mensaje de gratitud, de paz, de cooperación entre los trabajadores y la comunidad de una manera más amplia. En fin, la devoción a San José nos ofrece un ejemplo y guía en la búsqueda de una vida plena, de una vida de servicio. Así que de esta manera concluimos nuestra reflexión, este tercer segmento, para pasar a el cuarto segmento, que son los mensajes de la iglesia. Cómo las enseñanzas de la iglesia nos va a ayudar a identificar a San José como ese obrero, ese gran trabajador, y cómo trae ese mensaje a nuestras vidas. Y lo vamos a hacer después de esta pausa. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso para finalizar esta edición especial de San José Obrero, con una mirada de cómo la iglesia ve a San José en ese aspecto, el trabajador, y cómo podemos llevar ese mensaje a nuestras vidas. ¿Qué nos dice la iglesia sobre San José y su importancia para los trabajadores? Pues
Nuestra Santa Madre Iglesia siempre ha destacado la figura de San José como un modelo para todos los trabajadores, resaltando una dedicación muy silenciosa y un profundo sentido del deber. Como lo habíamos mencionado, el Papa Pío XII estableció este Día de San José Obrero en 1955 como esa respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la justicia laboral, sobre la dignidad del trabajo. Y este día no solo reconoce a San José como el patrón de los trabajadores, sino, como lo hemos estado reafirmando, esa enseñanza de la Iglesia sobre el valor del trabajo humano como una participación en la obra creadora de Dios. Y en la encíclica Laborem Exercens, San Juan Pablo II profundizó esta visión, destacando que el trabajo es fundamental para la realización del ser humano y un medio esencial para mejorar la sociedad. Las homilías y los mensajes que San Juan Pablo II nos daba en torno a esta fiesta siempre invitaban a los fieles a contemplar cómo San José equilibró su labor como carpintero con su vida familiar y espiritual, proporcionando ese ejemplo perfecto de cómo integrar la fe en la vida cotidiana y laboral. Javier, ¿qué más enseñanzas podemos sacar de los papas sobre San José? Bueno, Leo, continuando con el Papa San Juan Pablo II, él nos enseñó que los hombres descubren pronto la cruz en su trabajo. Y entre más nos abracemos a esa cruz, entre más acojamos el trabajo que nos corresponde hacer, más liviana se nos hace la cruz. Precisamente por ello, el esfuerzo humano es redentor. Precisamente porque en el mismo trabajo es donde nosotros nos podemos santificar, en ese mismo ambiente laboral es donde nosotros nos podemos santificar, como nos enseña San Juan Pablo II y como nos enseñó también San José María Escrivá. Aspecto del trabajo como medio de santificación es definitivamente redentor, pues Cristo lo ha unido a su pasión y también él fue obrero y predicó su evangelio del trabajo, conociendo íntimamente esta realidad que tiene por protagonistas a todos los hombres y mujeres. Recordemos el pasaje del Señor después de conversar con la samaritana y cómo la samaritana regresa al pueblo y todo el pueblo o parte del pueblo va con la samaritana y el Señor levanta la mirada y reconoce que la mies es mucha y los obreros son pocos. Él mismo nos da un ejemplo clarísimo de cómo es el trabajo y cómo él mismo trabajó. Trabajó para edificar el reino de los cielos. Él trabajó para darnos a conocer a nuestro Padre. Él trabajó toda su vida, toda su predicación fue una predicación de trabajo, inclusive olvidando algunas veces hasta alimentarse, como lo podemos ver en otros pasajes. También Pablo VI nos enseñó que vosotros, los hijos del trabajo, que durante siglos habéis sido los esclavos de la labor, buscad a aquel que declara que la vida es sagrada, que el obrero es libre de las cadenas de la primacía del materialismo y del egoísmo económico. Ha soldado no solo en torno a los puños de los trabajadores, sino en torno de su corazón y de su espíritu. Buscad un principio, una razón que haga a los hombres iguales, solidarios entre sí y que les devuelva la fraternidad y por ello no el odio contra los hombres, ya que todos viven en una comunidad natural, que traten de formar la sociedad humana y que sientan la grandeza de ser un pueblo. Eso nos dejó como enseñanza Pablo VI. Y por último, nuestro Papa Francisco
nos enseña que San José es el santo durmiente. Dice, San José hay veces es retratado durmiendo. Después de todo, mientras dormía, que un ángel lo iluminó con respecto al niño que María llevaba. La imagen de San José durmiente, por lo tanto, toca a muchos, especialmente a aquellos con problemas. El Papa Francisco nos ha explicado el significado personal de la imagen para sí mismo, sin duda pensando en el relato bíblico. Abro comillas. Tengo un gran amor por San José porque es un hombre de silencio y fuerza. En mi mesa tengo una imagen de San José durmiente. Incluso cuando está dormido, está cuidando de la iglesia. Sí, sabemos que puede hacer eso. Así que cuando tengo un problema, una dificultad, escribo una pequeña nota y la pongo debajo de San José para que pueda soñar con ello. En otras palabras, le digo, oren por este problema. Este fue una cita del Papa Francisco en su viaje apostólico a las Filipinas en el 2015. Muchísimas y muy bellas enseñanzas sobre San José. Y es una devoción, Leo, que está resucitando, que está volviendo. Es algo que en el papel de la iglesia de hoy tenemos que nosotros también fortalecer ese punto. Sí, de hecho, la iglesia siempre se cuida a través de los siglos de centrar siempre su doctrina alrededor de nuestro Dios, la segunda persona, la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Y la idea era cómo evitar que no existiera una desviación a esa centralidad. Y por eso a través de los años es que ha venido la iglesia definiendo muy claramente cómo de una manera amorosa la comunión de los santos va funcionando como parte de las economías de las almas y del plan de salvación. Y en estos tiempos, saber que nosotros necesitamos una paternidad que el mismo Dios la quiso, porque Él quiso tener una familia, pues ahora nos está reiterando de que esa paternidad terrenal que tuvo nuestro Señor Jesucristo ahora es una paternidad de intercesión por excelencia a San José. Y San José por eso no solo es venerado como protector de la Sagrada Familia, sino como un poderoso intercesor para todos nosotros los que buscamos justicia y dignidad en el ámbito laboral. La doctrina social, por eso, la doctrina social de la Iglesia, que aboga siempre por la justicia, la equidad, el respeto por los derechos humanos, especialmente en el trabajo, ve en San José ese patrón, ese patrono, ese padre ejemplar que nace de estas enseñanzas. La Iglesia utiliza su figura para promover una visión del trabajo que no solo busca ese beneficio económico, sino que también valora el trabajo como un medio también de desarrollo personal. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a tener, vamos a decir, un salario que sí se logra acomodar en nuestras vidas, pero todavía hay vacíos? Claro, porque es que al final el trabajo también ayuda como desarrollo personal. Mientras nosotros sintamos de que nos está desarrollando, ahí el trabajo se vuelve un factor de ánimo. Por eso la festividad de San José Obrero sirve como ese recordatorio anual, como un día como hoy, de la necesidad de abogar por todo eso, por las condiciones laborales justas y para reflexionar sobre cómo las políticas laborales y las prácticas empresariales sí se puede alinear mejor con los valores cristianos. Así que este día es una oportunidad para que todos nosotros, a través de nuestras familias, nuestros hogares, las parroquias, movimientos católicos, renovemos nuestro compromiso con la lucha por esa justicia laboral, por ese desarrollo personal, siempre inspirados por esa vida humilde pero profundamente significativa de San José. Javier, la verdad es que finalmente la figura de San José nos debe inspirar a todos nosotros los católicos, ¿cierto? Sí, Leo, efectivamente. Y yo para concluir, voy a traer a la enseñanza de San José María Escrivá. San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei,
fue un verdadero devoto de San José. Y tan es así que en todas sus predicaciones, o en la mayoría de las predicaciones, o una de las enseñanzas más fuertes de San José María Escrivá, es el hecho de que enseñó en esa época de los 60, 70, cómo el hombre era capaz de santificarse dentro de su trabajo. Como el que es médico haciendo bien su trabajo de médico se santifica, como el que es abogado haciendo su trabajo de abogado correctamente se santifica, así todas las funciones profesionales. Cualquier profesional, el que es ingeniero, el que es arquitecto, el que trabaja en sistemas, o en cualquiera que sea la profesión, siempre y cuando estemos haciendo esa profesión para el engrandecimiento de nuestra mano de extendida de la labor del Padre, de nuestro Padre Dios en la creación, cada uno tenemos que hacerlo de esa manera, porque en esa profesión que tenemos es donde nosotros nos santificamos, haciendo bien nuestro trabajo con justicia, con claridad y con honradez. Esa es la manera en que el hombre obrero, que hoy día de San José Obrero, nosotros nos identificamos. De esa manera también los invito, porque el tiempo siempre nos gana, a que busquen la obra de San José María Escrivá de Balaguer y profundicen en ese mensaje de cómo Él invita a que cada uno de nosotros nos santifiquemos ahí donde Dios nos tiene plantados, ahí donde nos puso, ahí donde nosotros tenemos nuestra vocación, la vocación de padres, la vocación profesional. Esa es la oportunidad que Dios nos da para santificarnos. Por eso entonces, en este programa que estamos concluyendo, vamos nosotros ahora a continuar con San José Obrero. Esperamos que este programa les haya inspirado también y les haya ofrecido una herramienta para vivir su fe en el trabajo, en el hogar. Gracias por acompañarnos. Que San José les bendiga en su trabajo, en su labor diaria, en su hogar, donde quiera que Dios los tenga a todos en este momento. Por eso nos vamos a despedir ahora con nuestra oración, Leo. Claro que sí. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo. Bendice con tu amor este programa, a toda su audiencia, a toda Radio María, y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para sus vidas. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos
con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.